Ya. Continuando con el desarrollo del curso del Código Tributario, vamos a desarrollar el tema número 3, que comprende el título segundo del artículo 63 al 72 del libro 2 del Código Tributario. Acá comenzaremos comentando la facultad de determinación que tiene la administración tributaria. Hecho generador de la obligación tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo. Mediante esta facultad, la administración tributaria verifica la realización del correcto cálculo de la base imponible y de esta manera el importe a pagar por el tributo correspondiente. Por el acto de la determinación de la obligación tributaria, la administración tributaria verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, identifica al deudor tributario y señala la base imponible y el monto del tributo. ¿Qué es la determinación de la obligación tributaria? Es el acto o conjunto de actos emanados de la administración, destinados a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la obligación. Entonces, mediante esta opción, pues lo que tiene la administración tributaria es de determinar cuánto es la base imponible y el alcance de dicha obligación. Mediante la facultad de determinación, entonces, la SUNAT podrá determinar, por ejemplo, cuál es la base imponible del IGB del periodo y en base a eso determinar cuánto es el IGB que tendrá que pagar, como también los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Conociendo las ventas, los ingresos mensuales, podemos determinar también cuál es la base imponible para efecto de determinar el pago a cuenta del impuesto a la renta, correspondiente a un mes determinado. Se podrá determinar también el uso correcto, pues, de los sistemas a utilizarse en los pagos a cuenta. Si estamos bajo el sistema A de coeficiente o el sistema B del 2%. Entonces, dentro de la determinación de esta obligación tributaria, la SUNAT va a poder determinar exactamente base imponible y el monto del tributo. La forma de determinación de la obligación tributaria son dos. La autodeterminación, que está realizada por el propio deudor tributario, o sea, por el contribuyente, quien va a verificar la realización del hecho generador, o sea, va a revisar su documentación, va a señalar la base imponible y va a señalar cuál es el monto del tributo. Esa es la autodeterminación, a través de la declaración jurada del propio contribuyente. Y también tenemos la otra forma de determinar la obligación tributaria, que va a ser la determinación por parte de la administración tributaria, quien va a realizar, en ausencia de una autodeterminación, la administración tributaria va a verificar el hecho generador y va a calcular cuál es la cuantía del tributo. Esto como forma parte de verificación de la realizada por el propio deudor tributario. ¿Cómo se inicia la determinación de la obligación tributaria? Por un lado tenemos el deudor tributario, quien hace la declaración. Esa declaración va a ser sujeta a una verificación por parte del administrador tributario. Por otro lado tenemos la administración tributaria, quien a iniciativa o a denuncia de alguien va a realizar, pues, la verificación del hecho generador de la obligación. Entonces, vamos a encontrarnos en el tema siguiente.
la determinación de la obligación tributaria sobre base cierta o sobre base presunta. La base cierta es tomando en cuenta los elementos existentes que permitan conocer en forma directa el hecho generador de la obligación tributaria y su cuantía. La base presunta se hace en mérito a los hechos y circunstancias que por relación normal con el hecho generador permiten establecer su existencia y cuantía. Causales de determinación sobre base presunta. ¿Cuándo se va a tomar en cuenta una base presunta? Cuando no hay declaración jurada. Segundo, ocultar bienes y o rentas, omisiones o diferencias en libros, declaraciones juradas dudosas, cuando el deudor esté como no ha habido, cuando el deudor no esté inscrito ante la administración tributaria, no exhibe libros, registros y documentos dentro del plazo establecido, no hay libros y registros contables, transporte terrestre sin manifiesto de pasajeros, negativa de exhibir libros y registros, no otorgar comprobante de pagos. Todos estos datos o estos ítems que acabo de mencionar son motivos de determinación sobre base presunta. Criterios presuntivos, supuestos y presunciones. La administración tributaria podrá practicar la determinación en base, entre otras, a las siguientes presunciones. Presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro de ventas o libro de ingresos, o en su defecto en las declaraciones juradas cuando no se presente y o no se exhiba dichos registros o libros. Segundo, la presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro de compras o en su defecto en las declaraciones juradas cuando no se presente o no se exhiba dicho registro. Entonces, para la administración tributaria, no contar con un registro de ventas o libro de ingresos, o no contar con declaraciones juradas, va a presumir o habrá una presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro de ventas. El hecho de que el contribuyente no presente o no exhiba el registro de ventas o el registro de ingresos para efecto de la SUNAT va a ser presumir de que hay ingresos omitidos, ventas omitidas. Por lo tanto, va a calcular el tributo en base a una presunción, en base a hechos presuntos. La presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro de compras. ¿Por qué no registraríamos una factura en el registro de compras? Si no registro una factura en el registro de compras, probablemente es porque pienso vender esa mercadería sin emitir comprobante de venta. Por lo tanto, estaría yo omitiendo ventas. Por eso, SUNAT presume de ventas o ingresos por omisiones en el registro de compras. O sea, una factura de una compra que no está en el registro de compra, para efecto de SUNAT, para efecto de la administración tributaria, hará presumir que hay omisiones en cuanto a ventas o ingresos.
También se considera, para efectos de presunciones, la presunción de ingresos omitidos por ventas, servicios u operaciones gravadas por diferencia entre los montos registrados o declarados por el contribuyente y los estimados por la Administración Tributaria por control directo. A veces la SUNAT lo que hace es comparar lo declarado por ventas o ingresos con los ingresos comparados con los ingresos declarados por otros contribuyentes del mismo giro o el mismo rubro. Y si está declarando por debajo del promedio del rubro, hace la presunción, o existe la presunción de ingresos omitidos para efecto de la Administración Tributaria. También hay presunción de ventas o compras omitidas por diferencia entre los bienes registrados y los inventariados. Si tenemos registrado en mi registro de compras mercadería por 100 unidades, en mi almacén, en un inventario, de repente tengo 200. Entonces que hay acá omisión de registro de una compra. Por lo tanto, se presume también que hay omisión en el registro de ventas. O sea, una presunción de ventas o compras omitidas hace que la SUNAT presuma de ingresos no declarados. La presunción de ventas o ingresos omitidos por patrimonio no declarado o no registrado. Cuando el contribuyente no declara o no registra patrimonios, tampoco, o hace también asumir o la presunción por parte de la administración que ha habido ventas omitidas, pero que si no declaro ventas, no declaro la compra de un patrimonio, quiere decir que estamos omitiendo ventas. O sea, al no declarar o no registrar un patrimonio, la compra de un activo, también nos hace presumir pues de que ha habido ventas no declaradas. La presunción de ventas o ingresos omitidos por diferencias en cuentas abiertas en empresas del sistema financiero. Cuando existe diferencia pues en cuentas abiertas en empresas del sistema financiero, habrá también ver a SUNAT que hay ventas omitidas. La presunción de ventas o ingresos omitidos cuando no exista relación entre los insumos utilizados, la producción obtenida, inventarios, ventas y prestaciones de servicio. No concuerda nada entre lo que he declarado como gastos de insumos, pago de gastos por la producción, el inventario, etcétera. Entonces va a ser presumir de que hay ventas no declaradas. Bueno, todo concepto que genere pues presunciones, diferencias, tanto de compras como de ventas, va a llevar a la conclusión a la SUNAT de que han habido ventas no declaradas. Por lo tanto, hay ingresos no declarados. Y calculará pues, la base imponible en base a presunciones, no en base a datos ciertos. La presunción de ventas o ingresos omitidos por la existencia de saldo negativo en el flujo de ingresos y egresos de efectivo y o cuentas bancarias. Presunción de renta neta y o ventas omitidas mediante la aplicación de coeficientes económicos tributarios. También la presunción de ingresos omitidos y operaciones gravadas omitidas en la explotación de juegos de máquinas tragamonedas. La presunción de renta neta y o ventas omitidas mediante la aplicación del coeficiente económico tributario. Mencionábamos momentos atrás
de que los coeficientes para ser aplicados para los pagos a cuenta del impuesto a la renta son determinados en la declaración jurada anual del impuesto a la renta, en el PDT renta anual, dividiendo el impuesto a la renta sobre los ingresos del periodo. Ese coeficiente debe ser aplicado para calcular los pagos a cuenta del impuesto a la renta durante los ejercicios siguientes, periodos siguientes. Para el mes de enero y febrero se considera la declaración jurada anual del año precedente al anterior. Para marzo a diciembre consideramos la declaración jurada del año anterior. Es decir, para enero y febrero del 2012 tenemos que considerar la declaración jurada del 2010. Para marzo a diciembre de 2012 tenemos que tomar en cuenta el coeficiente que es determinado en el PDT anual correspondiente al ejercicio 2011. Entonces, la no aplicación correcta de ese coeficiente también va a ser presumir a la SUNAT pues de que hay ingresos omitidos. Se va a partir sobre una base de una presunción. Hasta acá quedamos en el tema número 3 de la unidad didáctica 2.